cópiano, anotes. Es ¿qué se escucha en tu casa? Es el nombre, pero también es una pregunta. ¿Qué se escucha en tu casa? ¿Cuál es el sonido que sale de tu casa cuando abres la puerta? ¿Qué se escucha o qué escucha el cielo raso? ¿Qué escuchan las paredes? ¿Qué escucha la cama? ¿Qué escucha la ropa que te estás colocando cuando te estás vistiendo? ¿Qué escucha tu casa? Cuando pasa algo difícil o cuando se presentan circunstancias no tan buenas en tu casa, ¿qué se oye? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué confiesas? Cuando hay un diagnóstico médico desfavorable en la familia, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Qué es lo primero que confiesa tu boca? Cuando tienes problemas con tus hijos, porque son rebeldes y están en una época donde hacen todo menos hacen caso, ¿qué es lo que dice tu boca? ¿Qué es lo que hablas? ¿Cómo te diriges a ellos cuando se está presentando una situación donde se te está saliendo de las manos? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un desacuerdo dentro del matrimonio y la atmósfera se pone tensa, como una película así de terror, tenebrosa se pone la atmósfera. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te callas, guardas silencio y esperas a que se pase la ira, la rabia? ¿O en medio de la ira, la rabia, permites que tu boca hable? ¿Qué se escucha en tu casa? ¿Qué sonidos hay en tu casa cuando se abre la puerta y tú entras? ¿Qué se escucha con la ropa que te pones? El problema es que ayer nos fue mal. Entonces amanece el día nuevo y yo me estoy poniendo el pantalón, me estoy poniendo la camisa y estoy, pero es que ayer me fue mal. Ay, pero es que ayer no, y quién sabe cómo me irá a ir hoy. Si ayer me fue mal, no, vamos para atrás como el cangrejo. Y entonces te estás poniendo los zapatos y estás diciendo, ay, ¿y ahora para dónde? Ayer casi me atropelló una moto, ahora hoy ¿qué me va a pasar? O sea, ¿qué me va a pasar hoy? Entonces los pies y los zapatos comienzan a escuchar. Ah, es que ayer te pasó eso, ok. Entonces vamos a ver qué te puede pasar hoy, ¿no? Y comienzas a hablar y comienza a abrir tu boca, a decir cosas que tiempo después te puedes arrepentir de las palabras que salieron. Y quiero que vayas conmigo rápidamente al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas 1:5. Y esa es una historia que de pronto la hemos predicado en otro contexto, pero hoy quiero enseñarte algo muy principal en lo que Dios habla a través de esta historia. Lucas 1 del 5 en adelante. Dice la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y entonces, ¿cómo es que tú vas a hacer esto, ángel? Ángel, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a dar un hijo? Tú no me ves como yo estoy. Tú no estás viendo a Elizabeth. ¿Ah? Tú no estás viendo que no se puede. Ya se pasó el tiempo para que ella pueda dar a luz. Ya se pasó el tiempo. Pero mira lo que le dice el ángel a Zacarías. Lo reprende. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Puede tomar su lugar. Quiero empezar a desglosarte un poco esta historia, versículo por versículo. Quiero empezar por el versículo 6. Cuando aquí el versículo 6 me habla de unas características que tenían en común acuerdo Zacarías y Elizabeth. Aquí en el versículo 6 podemos ver aquello que los definía a los dos. La Biblia hace énfasis en que eran hombres temerosos de Dios, obedientes a sus mandamientos y a sus ordenanzas. Ellos hacían lo que Dios les mandaba hacer. Él cumplía su rol de sacerdote como debía cumplirlo y como les había mandado el Señor hacer. Pero en el versículo 7 vemos el problema en común acuerdo. Vemos un problema que para ellos era un problema, pero para Dios tu problema no es problema. Para Dios tu problema y mi problema es una oportunidad para Él manifestarse. Pero ellos veían la situación donde Dios se iba a manifestar como un problema. Lo tenían en común. Elizabeth era estéril, pero también de edad avanzada, así como Zacarías, su esposo. En el versículo 11 y del 13 al 17 vemos una intervención sobrenatural de un ángel del Señor. Una intervención que venía con una promesa, que venía con un pacto, que venía con un juramento, que venía de parte de Dios para Zacarías y para Elizabeth. En esos versículos había una promesa vigente en la vida de ellos. Pero vemos en el versículo 18 una respuesta, pero no cualquier respuesta. Una respuesta sin fe de un hombre de Dios. Una respuesta de incredulidad de un hombre que habitaba en la casa de Dios. Un hombre que estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Un hombre que estaba haciendo su asignación, su función y su tarea dentro del lugar indicado, que era el santuario. ¿Sabes qué pasa? Que aquí vemos una promesa siendo pisoteada por una incredulidad. También vemos una realidad eterna siendo menospreciada por una realidad cambiante y pasajera. Vemos cómo un pacto que Dios había hecho a un hombre y a una mujer se debilitaba no en Dios, sino en el hombre, a causa o por causa de un corazón incrédulo y un corazón que había menguado su fe en el Señor. Zacarías estaba en la casa de Dios, haciéndolo de Dios, pero con falta de fe. Muchas veces venimos a hacer lo de Dios, buscamos a Dios, venimos a su casa, venimos a buscarle, venimos a hacer lo que nos corresponde hacer,
porque es mi deber ser dentro del ministerio y la casa ministerial donde Dios me estableció. Pero también venimos con un corazón que le falta fe. Y no porque Dios no se la haya dado, porque la Biblia dice que Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Esa medida que Dios te dio a ti y a mí no es para que se quede en la medida solamente que Dios te dio. Esa medida que Dios te dio es para que aumente cada día a través del oír su palabra. Porque no hay otra manera para que la fe en el hombre aumente y crezca que por oír la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otro canal para que tu fe en Dios aumente que escuchando su palabra. Hay mucha gente que puede venir a la iglesia, pero se queda con lo que el pastor dice. Se queda con lo que la hermana dice. Se queda con lo que el servidor le dice. Se queda con el saludo que le dan afuera, cuando entra o cuando sale. Y de eso no se trata. Dios no solamente quiere que te quedes con lo que recibes. Dios quiere que te apropies de lo que Él estableció en su palabra, que es para ti. Así que este hombre en la casa de Dios, haciéndolo de Dios, pero con falta de fe. ¿Cuántas cosas Dios ha hablado que hará en ti, en tu familia, y tú solo dices: ¿y cómo es que Dios va a hacer eso? ¿Cómo es que Dios va a hacer eso? ¿Cómo es que Dios va a cambiar a mi esposo? Pastora, ¿estás segura de lo que está diciendo, pastora? ¿Cómo es que Dios va a hacer tal cosa con mi familia? ¿Cómo es que Dios va a hacer tal cosa con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos? Usted no los conoce. Vea, pastora, para que eso pase, tiene que pasar de cuánta cosa. Pero permíteme decirte algo. Si pasó contigo cuando eras incrédulo, cuando eras desobediente, cuando te gustaba la ilegalidad, cuando te gustaba lo inmoral, si Dios lo pudo hacer contigo cuando eras terco antes de recibirlo a Él en tu corazón, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? El problema es que la adoración que estoy hablando, lo único que está haciendo es dándole cabida al enemigo. La adoración que estoy haciendo, lo único que hace es darle rienda suelta al diablo a que haga en mi casa, en mi familia y conmigo lo que él quiere. Elizabeth iba a cargar una promesa tremenda en su vientre, que ni siquiera su padre podía ser un obstáculo para el cumplimiento de la promesa. Por eso el ángel le dice: ay no, Zacarías, qué cosa tremenda eres, mejor vamos a enmudecerte, porque es que tú no sabes lo que tú vas a cargar dentro de 9 meses. Y después de 2000 años más, ese nombre que Dios, ese hijo que Dios se va a dar, tú no sabes la cantidad de vida y de generaciones que van a ser transformadas. Así que antes de que un obstáculo se interpusiera ante el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de Juan el Bautista, Dios prefirió enmudecer la boca de su papá. A tal punto de 9 meses Zacarías no mencionar palabra alguna. A tal punto de 9 meses Zacarías ni siquiera podía predicar el evangelio, ni compartir, ni decirle al pueblo lo que hacía en el santuario cuando Dios le hablaba. Por una incredulidad, no solamente él iba a abortar un propósito en la vida de su hijo y en el vientre de su esposa, sino que 9 meses Zacarías podía ir al santuario, pero no podía decirle al pueblo lo que Dios le había dicho, por una incredulidad, por la falta de fe en su corazón. Hay milagros que no se han manifestado en tu casa porque lo que se escucha adentro no es lo que agrada a Dios. Hay milagros que están a punto de soltarse en tu vida y no se manifiestan y no los puedes ver porque lo que se está escuchando en tu casa, dentro de tu casa, no agrada al corazón de Dios. No se convierte en una adoración para el Padre. Para la tierra iba a venir un hombre tan lleno de su espíritu
que Dios estaba cuidando aún la atmósfera donde ese niño iba a ir creciendo. La tierra iba a cargar por muchos años un hombre lleno del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que como la unción, como el poder que había sobre Elías. Pero podía ser entorpecido por un papá incrédulo. Y por eso el ángel le dice a Zacarías: no vas a hablar. ¿Por qué no enmudeció a Elizabeth? Porque ella sabía que ese encuentro entre Zacarías y el ángel era porque ella iba a cargar un hombre que cambiaría naciones. ¿Sabes por qué sabes por qué el ángel enmudece a Zacarías? ¿Quieres saber por qué? Porque en ese entonces, no es como hoy en día, en ese entonces la esposa de un sacerdote debía respetar el manto, la asignación y darle honra al hombre de Dios que había en su casa. ¿Qué pasaba? Esta mujer podía tener mucha fe, podía creer mucho, pero si Zacarías viniera hablando, venía de esa forma. Imagínate, Elizabeth, Eli, la confianza, ¿no? Imagínate, Eli, vino un ángel a decirme que tú vas a quedar embarazada. Mija, pero tú estás vieja, mami, y yo también estoy viejo. Así que eso como que no va por ahí. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú te imaginas donde él hubiese venido en esa tónica a hablarle a Elizabeth, su mujer, que iba a concebir un hijo a los 9 meses? Iba a cargar su promesa. Muy seguramente, aunque por dentro había un deseo en su corazón de que esa palabra se cumpliera, ella no podía ir en contra de la voz del sacerdote que habitaba en su casa. Por tal razón, ya Dios todo lo sabe, Él no le toma por sorpresa. Por eso Él le dice al ángel y le da la sabiduría al ángel para que diga: enmudece, te pones mudo, porque tú no vas a contagiarle a Elizabeth de tu incredulidad. Porque esa mujer, tú estás aquí en el santuario, el pueblo está esperando que tú le bajes una palabra, pero esa mujer en casa está adorando, está glorificando, está exaltando, está orando, para que toda la atmósfera que tú vas a venir a hacer en el santuario no tenga interrupción, porque Elizabeth se convirtió en la intercesora de su esposo. Y por eso Dios pudo hallar gracia ante sus ojos, porque muy seguramente mientras ella estaba en su casa, ella se postraba a adorar al Señor. Mi esposo está con Dios, yo también voy a estarlo aquí en casa. Mi esposo está haciendo una asignación que Dios le mandó a hacer. Mientras yo estoy aquí en casa, no me voy a quedar viendo Netflix, no me voy a quedar rascándome la barriga, no me voy a quedar viendo televisión. Me voy a poner a hacer lo que mi esposo está haciendo, que es orar y alabar al Señor. Pero había una diferencia, aunque tenían muchas cosas en común acuerdo, y era la fe y la incredulidad. Uno tenía incredulidad, pero otra tenía una fe extraordinaria. Él no la enmudeció porque sabía lo que iba a aportar. ¿Sabes qué hacía Elizabeth? Adoraba, clamaba, alababa, exaltaba. Juan el Bautista no podía nacer en un ambiente de incredulidad ni de pleitos. Nosotras como mujeres, bueno, no todas, pero sí algunas, tenemos algo que el esposo de pronto mengua un poco, y me incluyo, ¿no? Me incluyo porque en mi caso, con mi esposo también sucede. Hay veces donde las circunstancias pueden ser malas, negativas, desfavorables, pero mi esposo es de los que de pronto mengua un poco en la fe cuando sucede algo en la casa, no por malo, porque yo no creo que él no quiera tener fe, obviamente, pero a veces la circunstancia es tan real que tú dices: Dios mío, ¿cómo va a cambiar? Dios mío, ¿cómo vamos a salir de esa circunstancia? Señor, ¿qué vas a hacer? Entonces, en mi caso, cuando pasan esas cosas, yo lo espabilo, yo lo sacudo, y así como yo te estoy hablando, yo le digo: ¿y entonces? No, mijito, sacúdete, levántate, que no va a pasar nada. Dios va a proveer, Dios va a traer el alimento, Dios va a hacer eso, Dios va a hacer aquello, Dios no nos va a dejar en vergüenza. Usted sabe que hombre que no exagere no es hombre. ¿Sí o no? Mujer, dígame. Luisa, por favor. Luisa, o sea, no ore porque se fue el cachaco. Sí. Hombre que no exagere no es hombre.
me duele la cabeza. Ay, el testamento, por favor, porque no sé si de esta pase. Los niños están llorando, ¿no? Y de pronto uno está en la cocina, en el aseo, en la comida, doblando ropa, metiendo la otra en la lavadora. Ay, se me va a secar el agua de los teteros. Y uno está como en función de todo. Y el hombre con el dolor de cabeza. Niña, en mi casa es Caro. Caro. Como 3 veces, ¿no? Caro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, trago un poquito de agua. No es mentira. No es mentira. No me puede mutear porque Gabriel no está aquí, así que no me puede enmudecer. Y es cierto, el hombre en algún momento puede flaquear un poco, pero ahí está la ayuda idónea que ahí tiene que haber un equilibrio, en el matrimonio tiene que haber un equilibrio. ¿Amén o no amén? Tiene que haber un equilibrio. Así que en ese momento, cuando están pasando las circunstancias, yo le digo, cielo, mi hijo, o sea, párate, o sea, no. Y él se puede reír, pero él sabe que es así, ¿cierto, cielo? Tú sabes que es así. Ay, cielo, es verdad. Es que él es así. Él, ay, cielo, pero bueno, ay, cielo. Es así. ¿Usted cree que es mentira? Se lo voy a grabar. Y yo, cielo, cálmate que no ha pasado nada. O sea, espabilate, papito. Dios, ¿y Dios qué? Entonces ahí comienza como, y ya va. Ya. Así va a ser el Señor. Entonces, eso mismo pudo pasar con Zacarías. Este ángel no se le aparece se le aparece a Zacarías porque él sabía lo que iba a contestar Zacarías. Por eso no se le apareció a Elizabeth, porque sabía el depósito eterno de fe que cargaba Elizabeth. La adoración es la antesala para que el reino de los cielos se manifieste. Por eso pregunté diciéndote qué se escucha en tu casa. Y quiero colocarte un ejemplo, otro ejemplo, porque este que te acaba de decir el pastor es cierto, es de verdad. Otro ejemplo, bueno, entonces el tercero no hay porque solo hay 2. Entonces no me vas a bajar porque solo hay 2. Este segundo ejemplo sucede en mi casa y es la verdadera de la verdadera de la verdaderísima. Resulta que en mi casa mi esposo nos ha enseñado, bueno, desde que nos casamos, nos ha enseñado, o me ha enseñado a mí después, a las generaciones, que tiene que haber un tiempo, una atmósfera en tu casa de oración. Tu casa no puede ser una casa, la casa de la familia Alarcón, no, la casa de la familia de la adoración, la casa de adoración, la casa de alabanza, no la casa de los pleitos, la casa de la alabanza y la adoración. Por eso no puedes crear solamente una atmósfera, tienes que crear una vida de adoración todo el tiempo. Así que en mi casa mi esposo comenzaba a colocar alabanza, adoración y todo. Bueno, Nicole tiene 3 añitos. A este punto, Nico me pide, mamá, colócame una canción. Entonces cruza las manos y comienza como a pensar, de tanto repertorio que se sabe. Y comienza como a pensar y me dice, la que dice, derramo el perfume, mamá, derramo el perfume. Y de pronto me dice, ya tú lo derramaste, ¿verdad? Ya tú lo derramaste. Y el derramo del perfume mío no es espiritual, es natural. Me dieron un obsequio de un perfume divino. Ya se imagina usted, ¿no? ¿Qué pasó con el perfume? Lo meto en el bolso, me lo llevo a la casa. Mi esposo me dice, saca el perfume, vamos a verla. Y bueno, vamos a ver el perfume. Primero saca el de él en perfecto estado, gloria a Dios, aleluya al Señor. Saco el mío, abro la caja, quito la etiqueta, lo saco. Cuando lo saco, ya usted sabe, partido el perfume. Entonces ella estaba pendiente a lo que uno estaba sacando del bolso, así que desde entonces siempre me dice, mamá, derramaste el perfume, ¿verdad? Ya derramaste el perfume. Así que cuando se termina el derramo del perfume, me dice, mamá, ponme otra canción. Y yo, ¿cuál canción te pongo? Y me dice, colócame la que dice, espacio te haré, Jesús. No lo canto para que usted no se burla de mí, ¿no? Espacio te haré, Jesús, haz lo que quieras conmigo, algo así dice la canción. Y de pronto se acaba la canción y me dice, ponme otra, mamá, ponme otra. Y de pronto suena la canción que dice, si tu presencia conmigo no va.
bueno, esa que usted se sabe y que yo también me sé. Y también se acaba la canción y me dice, ponme otra, mamá, ponme otra canción, ponme otras. Y yo le pongo la que dice, que tiene tu espíritu, que cuando me tocas no voy a cantar, ya se me iba a salir. Y de pronto se termina esa canción y yo le digo, Nico, ¿quieres que te la repita? No, ya no más, ya me voy a jugar. Ya déjame, no te preocupes, porque así dice la peladita, no te preocupes, ya déjame. Se termina la canción. De pronto escuchamos un llanto melodioso así afinadito a lo lejos del cuarto, y es el niño Benjamín. De pronto Benjamín hizo su necesidad número 2, se le cambió el paño. Estaba sudado porque corrió a la casa. Hay un dicho que dice la meca y la seca y la cañavereca. Eso pasa en mi casa con Benjamín. La recorrió, se le baña, se le cambia, se perfuma, se le peina, se le echa crema. Ok, el peladito sigue llorando y llore. Bueno, ¿y qué le pasa a Benjamín? Hasta que un día mi mamá dice, ay nena, vamos a colocarlo en el corral y le ponemos una canción de esas que le gusta a Nico. Fijo, nos lo dejamos, salimos rapidito porque uno no puede espabilar con ellos. Salimos y cerramos la puerta. Cuando escuchamos solamente la canción sola, ya no se escuchaba el llantío. Cuando abrimos la puerta con cuidado, sin zapato, porque usted sabe que uno para entrar a un cuarto de un bebé tiene que entrar sin zapato. Usted no entra con zapato porque lo despierta y se le daña todos los planes. Así que entramos sin zapato y cuando lo vemos, acostado, dormido. Y la alabanza, la adoración que está en el televisor sonando y sonando y sonando. De repente escucho como un pico que tiene mi mamá en el celular y es una canción así, de esas adoraciones viejitas, fuertes, escandalosas. Y yo, mami, bájale el volumen que vas a levantar a Benjamín. Y de pronto mi esposo está en el cuarto o está en el cuarto de oración, coloca en el televisor la adoración, una alabanza, y de pronto tú lo ves hablando por teléfono solamente para que se escuche la adoración. Y yo, mientras hago zoila, porque usted me ve aquí bien puesta, pero en casa soy zoila. Entonces, mientras estoy trapeando, mientras barro, trapeo, cocino, meto a la lavadora, saco, pongo, vamos doblando, limpiando los platos, porque tú no puedes amontonar todo enseguida, ¿ok? Tienes que dejar ir evacuando para que al final solamente sea lo que se están consumiendo. Y mientras estoy en mis quehaceres diarios, coloco mi celular, o si no me lo cuelgo, ¿no? Como Esperancita, como dicen muchos por ahí. Esperancita, me lo cuelgo el celular y comienzo a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. ¿Y sabes qué pasa? Todo está bien. De repente entramos en una temporada de procesos, los procesos que predicó el pastor el viernes. Vea, quien no pase por procesos no es extraterrestre. O sea, quien no viva procesos, o sea, gloria a Dios, ya te puedes ir para el cielo, o sea, literalmente. Aquí todos pasamos por procesos. Aún Elio, que está en el piano, se va a casar ahorita y está pidiéndole a Dios porque se suelten dinero, ¿sí o qué, Elio? Para la boda. Aquí está Ángel, que también está buscándole plata para su mamá, para su familia, y tú lo ves aquí sirviendo, tocando la batería espectacular, pero nadie sabe el proceso de cada quien. Nos ves a nosotros aquí de pie predicando una enseñanza, pero nadie sabe lo que pasa en casa. Así que cuando vienen los procesos en la casa y tocan la puerta, entonces abrimos la nevera, ¿sí? Y no hay nada en la nevera. Abrimos donde va el arroz, bolsa y media nada más. Vemos la botella del aceite para hacer el arroz y nada más 2 deditos de aceite. Y de pronto vas a buscar para carne y lo que hay es huevito, por favor, solamente huevito con tomate y cebolla. Y de pronto tú ves todas esas cosas. Y en mi casa, no sé en la tuya, pero en mi casa, cuando pasa eso, nosotros nos renegamos. La puerta no se escucha que se tira, ¡pra! No se escucha el caldero que suena, ¡pra! No se escucha el vaso electroplata que suene, ¡pra! No se escucha. ¿Sabes qué se escucha? Dios va a proveer, Dios va a traer alimento, Dios va a traer el sustento. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú levantas una adoración genuina en tu casa y se convierte en tu diario vivir,
vivir se convierte en un estilo de vida que tú lleves diariamente. ¿Sabes qué va a pasar en tu casa? Esa atmósfera provocará milagros. Esa atmósfera provocará que lo sobrenatural se manifieste en lo natural aquí en la tierra. Cuando levantas una atmósfera, aún tus hijos, tú no vas a tener que exigirles a ellos que busquen a Dios, que oren a Dios, que vengan a la iglesia, que doblen rodillas. Eso que se está moviendo en tu casa será impregnado en el espíritu de ellos. Yo no le exijo a Nicole que ponga adoración. Yo no le exijo a Benjamín, tú tienes que ver esta canción, niñito. Yo no le exijo a Benjamín. Mi esposo nunca me ha dicho, no te he visto escuchar nada hoy. Él nunca me ha dicho eso. Porque cuando tú creas una atmósfera, eso que está en la atmósfera comienza a rodearte, comienza a ser impregnado en tu vida, que donde vayas vas a adorar al Señor, porque es que adoración no es canciones, adoración no es letras, adoración no es partituras, adoración no es melodía, adoración no son acordes musicales, adoración es un estilo de vida, que donde vaya, que donde me establezca, que donde Dios me coloque, mi vida todo el tiempo lo va a exaltar a Él, no por lo que tengo o lo que no tengo, sino por lo que Él es en mi vida. Cuando tú sabes lo que porta la adoración, dejarás de tirar la puerta con rabia y empezarás a decirle, abro la puerta proféticamente. Por esta puerta va a entrar un mercado gigante que me va a durar 2 meses, hasta tengo para darle a mi familia. Por esta puerta entrará la provisión que necesito para pagarle las escuelas a mis hijos. Por esta puerta va a entrar el dinero para pagar los servicios públicos. Por esta puerta va a entrar la puerta del empleo que va a venir sobre mis hijos. Cuando tú tienes y elevas tu alma y comienzas a elevar un nivel de adoración mayor, ya tú no vas a vivir por la realidad natural, porque entiendes que sobre esa realidad hay una realidad eterna que tiene un peso de gloria. En la eternidad Dios no está viendo cómo es que tú estás llorando porque no tienes empleo. En la eternidad Dios ya vio que con el empleo pudiste honrar a tus padres, pudiste honrar a tus hijos, pudiste darles de comer al que lo necesita. En la eternidad ya esto que hoy estamos viviendo pasó, porque en Dios no hay pérdidas, hay ganancia. Cuando tú caminas en esa realidad eterna, que en Dios no hay pérdida sino ganancia, tú vas a empezar a disfrutarte cualquier etapa de la vida. Por eso en mi casa, si hay arroz con huevo, huevo con arroz, como usted quiera decirle, nos alegramos que lo ha habido. Si de pronto no hay para el platanito, porque el platanito empareja toda comida que usted quiera, y si no hay, no importa. Y si de pronto hay 3 limones o 4 limones, como ha habido, se exprime, se echa agua, se echa un poquito de azúcar, hielo, una limonada. Se aprende a disfrutar cada etapa de la vida cuando hay adoración. Por eso la adoración no es canciones, porque si la adoración fuera canciones, entonces el que canta champeta está adorando. Entonces el que está cantando vallenato está adorando. Entonces el que está cantando la salsa, el mete, lo saca, los sangoneros, ya usted sabe, está adorando. Por eso una canción no es adoración, porque aún hay cristianos que pueden cantar una cosa pero vivir todo lo contrario a lo que están confesando. Para la muestra de un botón hay un cantante por ahí que se rebeló y ya usted sabe quién es. Porque canciones no es igual a adoración, estilo de vida es igual a adoración. Porque tú comienzas a vivir para Dios. Ya no vives para lo que estás viviendo, ahora vives para Dios. Y entonces Dios, y para ti Dios se vuelve tu todo. Y no importa lo que esté pasando, mis palabras no van a contristar su Santo Espíritu. No importa lo que esté pasando, mis pensamientos no van a contristar su Santo Espíritu. No importa lo que esté pasando, Dios sigue siendo Dios, no por lo que tenga, sino por lo que Él significa en mi vida. ¿Y qué significa Dios para ti? Mi Padre, mi proveedor, mi sanador, mi creador, mi salvador. Todo significa Dios para mí. Y entonces ya tú dejas de ver tu realidad, porque empiezas a verlo a Él como lo que Él es. La adoración es un lenguaje de fe. La adoración le abre camino a la presencia del Todopoderoso. La adoración es un estilo de vida, como te lo decía ahora, que todo lo que hagas,
No solamente aquí en la iglesia, usted va en el carro, todo lo que haga, en el celular, todo lo que haga, en el trabajo, todo lo que haga, en la universidad, todo lo que haga, glorifique su santo nombre. Todo lo que haga, lo exalte a Él. Que tus pensamientos todo el tiempo estén buscando la manera de no fallarle, porque sabes que contristan su presencia. Eso es adoración. Hacer lo que Él le agrada que yo haga. Otro significado de adoración que Dios me regalaba, porque no es mío, estas frases no son mías, son de Él. La adoración te mantiene los cielos abiertos. La adoración hace que milagros sucedan. Porque mientras las cosas que están mal en tu casa, si tú adoras allí, si tú exaltas ahí, si tú le das un espacio a Dios en tu casa, en todas las habitaciones, los baños, la cocina, donde estés, si tú le das un espacio a Dios en esa casa, lo inmundo tiene que salir, lo incorrecto tiene que huir, lo que no le agrada tiene que huir, lo que contenta, lo que mantiene vivo a Satanás tiene que salir corriendo. Porque cuando Dios se entrona, cuando Dios habita en un lugar, milagros suceden. Deja de hablar cosas en tu casa. Deja de hablar cosas en tu casa que el diablo puede usarlas en tu contra. Deja de hablar cosas en tu casa. Deja de, que mis hijos, pastora, es que mis hijos, usted no sabe cómo son mis hijos. Es que yo no tengo por qué saberlo, porque es que si yo lo sé, no voy a hacer nada. Basta con que Dios sepa. ¿Sabe por qué? Porque mientras tú adores en tu casa, tus hijos van a escuchar. En el primer servicio, en el segundo servicio, estaba sirviendo una de nuestras hijas de protocolo arriba y me decía, Paz, qué palabra. Comenzó a hablarme de la palabra en el segundo servicio y me decía, yo le doy gracias a Dios porque mi hijo que cumplió reciente 18 años, mi hijo no hace otra cosa, él no tiene esa malicia de hoy en día. Y yo estaba tan angustiada porque yo decía, Dios mío, cuando lleguen los 15, cuando lleguen los 18, ya llegaron los 18. Y yo le dije, ¿y ya llegaron los 18? ¿Y qué pasa en los 18? Y me dice, Paz, nada. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque la adoración que tú creas en tu casa, en las noches les hace eco en sus sueños. Entonces se presenta la oportunidad para pecar, viene la mente, viene el Señor a memoria y le dice, tu mamá ora por ti en tu casa. Tu mamá ha establecido un altar de adoración en mi nombre en tu casa. No deshonres la presencia que te acompaña. Y entonces comienzan a acordarse de lo que la mamá o el papá hacen en casa y dejan de hacer lo incorrecto, porque tu adoración tiene eco en la eternidad. Tu adoración tiene eco en tus generaciones. Por eso, mira bien, ¿qué es lo que estás hablando en tu casa? ¿Cuál es la melodía que sale de tu boca? ¿Cuál es la música que se escucha en tu casa? Porque recuerda que el diablo puede usarlas en tu contra. Deja de hablar negativo. Nunca tengo, no se me dan las cosas. Toco una puerta y no se abre. Y comienzo a llorar. Y me echo a morir. Y las cosas no se dan. Y mira que fulanito, y sí se da, y es impío, y yo que soy un justo temeroso de Dios, varón recto, no se me da. Y comienza a quejarte, a hablar las cosas que no tienes que hablar. Y entonces, ¿qué pasa? El diablo gana ventaja. Pero ¿sabes qué tienes que hacer cuando vengan? Él no se me da, él sí se me da. Ay, pastora, y comienza y todo, y bajan la voz, ay, pastora. Cuando venga eso, usted párese, hermano, párese y diga, hoy no se me dio, pero mañana se me va a dar. Las cosas no se dieron hoy, pero mañana Dios va a abrir una puerta. Hoy se me cerró una, pero mañana se me abren 3. Usted tiene que pararse. ¿Qué es lo que escucha tu casa? Oye, ¿tú crees que los aretes, mujeres, que uno se pone no tienen oído? Claro que escuchan. Todo lo que uno tiene. Por eso Dios le dijo al hombre en Génesis, empezarás a ponerle nombre, empezarás a nombrarles porque ellos te van a hacer caso. Y comenzó Adán a ponerle nombre a los animales. O sea que el animal sí puede escuchar y te hace caso. ¿Cómo es que una realidad no te va a hacer caso? Cuando venga una realidad, no llore. Ay, pastora, porque a veces mi esposo, ay, mi amor, y la realidad está, ay, cielo, y más cielo, y el cielo estrellado. Cuando venga esa realidad, párese.
tú no vas a estar en contra mía. Quien va a estar en contra tuya voy a ser yo, porque el que te quiera levantar en mi contra, yo creo en el Dios Todopoderoso, yo creo en el Dios que me sostiene, yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra, yo creo que mi Redentor vive, yo creo que así como Dios sacó a Israel de Egipto, también me va a sacar de esta circunstancia. Comienza a hablar lo que Dios quiere que tú hables. ¿Sabes qué significa eso? Adoración en espíritu y en verdad. Por eso la adoración no es cántico. Ahora, pastora, ya no puedo cantar. Claro, siga cantando. Pero lo que va a empezar a hacer es que su vida va a reflejar una adoración en espíritu y en verdad. En esa confesión hay adoración, porque no importa lo que esté pasando, mientras Dios siga siendo Dios, cosas mayores que las que hasta hoy has visto, tus ojos van a ver. Cosas mayores tú vas a ver. ¿Creíste que eso era suficiente? Mayores cosas tus ojos van a ver, pero si levantas una adoración en tu casa, si cambias lo que se escucha en tu casa y empiezas a decirle: Señor, así como es en el cielo, es aquí en la tierra. En el cielo no hay lamento, en el cielo no hay tristeza. En el cielo el ángel Gabriel, que enmudeció la boca de Zacarías, no le está diciendo: ay, papito Dios, se acabó el arroz, ¿qué hacemos? ¿Ves al de uno? No, allá en el cielo hay sobreabundancia de todas las cosas. Entonces, cuando usted le está diciendo a Dios que se haga tu voluntad así como es en los cielos, aquí en la tierra, usted tiene que caminar bajo esa realidad. Adórale en medio de la prueba, alábale en medio del temor y exáltale en medio de lo difícil. Quiero que vayas conmigo en el mismo capítulo 1 de Lucas, versículos 57 y 58, dice la palabra de Dios: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Sigue hablando como Dios quiere que hables. Que el sonido de tu casa sea un sonido que contagie y atraiga a otros, y no sea un sonido que los ahuyente. ¿Sabes qué pasó con Elizabeth? Se cumplió la promesa, cargó a Juan el Bautista. Resulta que los parientes se dieron cuenta, se escucharon el chisme, porque en toda parte que no hay chisme, no está pasando nada. Escucharon, imagínate, Elizabeth, la misma, ya dio a luz, dio a luz, vamos a ver. Y entonces comienza la gente a ver, y los parientes, los vecinos a mirar, y cuando se dan cuenta del milagro, dice la Biblia que se regocijaron con ella. ¿Sabes qué me enseña este versículo? Que cuando tú adoras a Dios, cuando tú levantas un altar de adoración todos los días constantemente en tu casa, eso que está allí en tu casa va a contagiar a otros. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que dentro de la familia de Elizabeth habían otras mujeres más que eran estériles. Y de pronto ellos escucharon el testimonio, escucharon lo que había pasado. ¿Y sabes qué pasó? Me imagino yo que de pronto ellas también se levantaron y dijeron: si Dios lo hizo con Elizabeth, también lo puede hacer conmigo. Eso provoca la adoración en la casa de un hombre y una mujer que se dispongan a adorarle en tiempo y fuera de tiempo. Contagia a otros de la fe. No permitas que tu casa sea de los que ahuyentan a la gente, sino de los que contagian a la gente. Yo he conocido y he visto que muchas casas de creyentes, hijos de Dios, se siente todo menos a Dios en ese lugar. Hay mucha casa de creyente que se siente todo menos a Dios en ese lugar. Y no es porque el marido sea inconverso, porque no me puedes decir a mí que el esposo que es inconverso, que no tiene al Señor en su corazón, que no lo ha recibido como su Señor y su Salvador, lo que opera en él es más fuerte que lo que mora en ti. No, olvídate, porque entonces estamos diciendo que las tinieblas tienen más poder que el Espíritu Santo que vive dentro de mí. Por eso la atmósfera de tu casa tiene que ser una atmósfera de adoración en espíritu y en verdad, porque si tú levantas esa atmósfera en tu casa,
todas las cosas van a cambiar, todas las cosas entrarán en un orden, todo lo que no se había dado se empezará a dar, los milagros que estaban estancados comenzarán a soltarse, las manifestaciones más sobrenaturales de Dios comenzarán a acontecer en esa casa, siempre y cuando se levante una persona que le adore en espíritu y en verdad. Mira lo que dice el versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Aquí está hablando de Zacarías. Ya aquí se cumplió el tiempo y Zacarías vio con sus ojos que Juan había nacido. Resulta que Zacarías no pudo renegar. Zacarías, mira, lo que provoca la adoración es esto que pasó con Zacarías. Zacarías era incrédulo y no creyó en que Dios iba a traer un hijo a sus vidas. ¿Qué pasó? Enmudeció, ¿cierto? Cuando enmudece, se dio cuenta durante 9 meses que no podía seguir haciendo una cosa en el santuario y demostrando otra fuera del santuario. Si él buscaba a Dios y traía y bajaba una palabra al corazón del corazón de Dios al pueblo, él tenía que también creerle en ese Dios que le estaba hablando para sus cosas. Resulta que en ese momento, dice la palabra de Dios, instantáneamente se fue abierta su boca en el mismo momento en que él vio el milagro. Pero ¿sabes qué pasó cuando él pudo hablar? Él no renegó de Dios, él no se quejó, él no dijo: ay, pero imagínate que yo no podía hablar y me pasó esto, Elizabeth, no te conté, hace 9 meses quería contarte pero no podía. Él no hizo eso. Dice la palabra que apenas él habló, él comenzó a bendecir al Señor, comenzó a alabarle, comenzó a adorarle, comenzó a exaltarle a él. Porque cuando hay una atmósfera de adoración, tú no vas a renegar de lo que no se te dio, tú empezarás a adorar por lo nuevo que va a venir sobre tu vida. Cuando tú tienes una atmósfera de adoración en tu casa, o tú eres esa atmósfera, tú no vas a ir quejándote porque las cosas no se dan. No, al contrario, tú vas a declarar, tú vas a confesar que aunque pase el cielo y la tierra, pero lo que Dios habló para contigo se cumple, porque se cumple. A este hombre le tocó aprender por las buenas o por las malas, pero lo aprendió. No importa lo que se mueva en tu casa, asegúrate de elevar tu alma a una adoración mayor y todo lo inmundo y malo tendrá que salir. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Quiero que vayas rápidamente conmigo al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice la palabra de Dios en el versículo 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que uno que esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió a sus mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Si Dios no está en algo o en alguien, alguien más debe estar ocupando el lugar que es de Dios. Saúl era un hombre al principio de Dios, pero luego se dañó y el Señor dijo: ya no estoy más contigo, olvídate, pero yo no puedo aplaudirte por tu rebeldía. Así que el Señor se apartó de Saúl.
¿Qué pasó con Saúl? Si Dios no estaba, algo tenía que estar ocupando el lugar de Dios. Entonces, se encuentra con un hombre llamado David, que estaba haciendo lo que le correspondía hacer en la casa de su padre. En ese momento, la palabra dice que él vino rápidamente a la casa, porque fue llamado por el rey. En ese momento, los criados le decían a David, imagínate lo que pasó con el rey, esto y aquello. Entonces cuando David lo llama, cuando Saúl lo llama, ya David estaba preparado para lo que tenía que hacer. Por eso no pregunta, ¿y qué tengo que hacer? No, ya él sabía lo que debía de hacer, tocar el arpa. En ese momento, cuando él tocaba el arpa, lo que estaba incorrecto en Saúl salía. Dice la Biblia, o me enseña la Biblia, que nada podía aplacar lo malo que estaba pasando en la vida de Saúl. Ni los bienes, ni las riquezas, ni los animales, ni la plata, nada, ni el ejército grande que tenía. Nada podía hacer que el rey se calmara. Solamente un hombre, un muchachito, podía provocar que lo inmundo que estaba en él tomara y se calmara. ¿Sabes qué me enseñó Dios con esto? Que no era el arpa. No, el secreto no era el arpa. El secreto era David. Porque David no es que tocaba el arpa. David ya era la adoración andante que visitaba la casa de Saúl. Es por eso que tiempo después, creo que es en el segundo libro de Samuel, cuando él se encuentra, en el primer libro, si no estoy mal, y en el segundo, los valientes de David, pero cuando Saúl comienza, ya después de que lo amó, después lo aborreció. Esa no es la prédica, sino que en ese momento, ¿por qué hablo de que David es un adorador andante? Porque él se mete en una cueva, en esa cueva se encuentra con los endeudados, enlutados, amargados, de todo. Esos hombres nos daban, nadie daba un peso para esos hombres. David no les impuso las manos. Lo que portaba David provocó que ellos cambiaran. Lo que David portaba provocó que su realidad cambiara. Entonces ya no eran los endeudados, ya se convirtieron en los valientes de David. Uno de ellos mataba 500 animales con la quijada de un asno. Uno mataba con la espada. Venían 800 hombres y solo uno pudo con su espada matarlos a todos. Porque la adoración refleja tu vida. La adoración se refleja en tus acciones. La adoración no solamente es palabras. La adoración eres tú. Que donde tú vayas la situación cambie. Porque lo que tú portas tiene el poder para que la circunstancia sea cambiada. Para que la circunstancia sea transformada. Así que David era el adorador que provocó que lo incorrecto en Saúl se saliera, se quitara. Por eso cuando David no estaba, volvía el espíritu malo. Pero cuando David venía, ya las cosas se calmaban. Porque la adoración hace que lo inmundo retroceda. La adoración hace que lo inmundo se vaya para un lado. La adoración hace que lo incorrecto se vaya para un lado. La adoración genuina en espíritu y en verdad hacia Él, hacía que el demonio que lo atormentaba huyera. No eran los gritos. David no reprendía. David no echó fuera demonios. ¿Por qué? ¿Por qué David no hizo eso? ¿Sabe por qué? Porque no puedes reprender algo cuando primero no estableces la presencia de Dios en ese lugar. Porque lo que te avala para que lo inmundo se vaya es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios solamente viene cuando se crea una atmósfera de adoración, que es la antesala para que Él se manifieste. Por eso tu casa, ¿qué se escucha en tu casa? ¿Qué melodía se escucha en tu casa? ¿Qué música se escucha en tu casa? Cuando eres consciente de lo que puede producir tu adoración, te lleva a entender de cómo el vivir adorando puede impactar nuestra vida diaria y las personas a nuestro alrededor. Cuando tú eres consciente de lo que produce una adoración, tu vida diaria va a cambiar. Y no solamente la tuya, sino la de las personas que están a tu alrededor. Pueden ser cambiadas, transformadas
por la adoración genuina que se levante en tu casa. La adoración cambia hasta tu forma de hablar. Ya no hablas incredulidad como habló Zacarías. La adoración de Elizabeth provocó que después que ya este hombre hablara, lo único que hiciera fuera bendecir el nombre de Dios. Porque la adoración cambia hasta tu forma de hablar. La adoración es una postura del corazón que se manifiesta con expresiones emocionales, palabras y acciones. La adoración nace de un corazón entregado y rendido en devoción a Dios. Una atmósfera se edifica con palabras. Por eso préstale mucha atención a lo que estás hablando en tu casa. ¿Qué atmósfera está cubriendo tu casa? ¿Qué atmósfera está cubriendo tu familia? ¿Qué atmósfera estás permitiendo que te acompañe donde tú vayas? ¿Qué atmósfera estás permitiendo que vaya a tu lugar de trabajo? Porque una atmósfera se edifica con palabras. Por eso la adoración es más que palabras. La adoración lo hablas, pero lo certificas con tus acciones. La adoración la declaras, la cantas como tú quieras hacerlo, pero realmente la certifica lo que refleja tu vida, lo que habla tu vida. Cuando le adoras en las situaciones difíciles, le estás diciendo: todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que hago te pertenece, Señor. Donde Dios habita, lo sobrenatural simplemente sucede. Donde Dios habita, lo sobrenatural sucede. ¿Sabes por qué? Porque Dios es sobrenatural. Y si Dios es sobrenatural, su esencia hace que esa esencia de Él se manifieste en la vida, en la casa de alguien. La adoración trae victoria. Cuando tú adoras, tú estás acelerando una victoria que viene de camino para ti. Cuando tú adoras, estás haciendo que la victoria que está en la eternidad se venga a materializar aquí en el mundo natural. Y eso fue lo que pasó en 2 Crónicas capítulo 20, cuando habla de Josafat, el rey de Judá. Y dice la palabra que Josafat escuchó que venían los de Moab y los amalecitas en contra de ellos, a pelear con ellos. ¿Qué pasa con Josafat y con el pueblo? Dice la Biblia que él llevó al pueblo a hacer ayuno. Él llevó al pueblo a adorar al Señor. Él llevó al pueblo a postrarse. Aún los niños cantaban, los niños alababan al Señor. Todos empezaron a adorar a Dios, porque Josafat entendía que la victoria que ellos podían tener no era de acuerdo a su armamento físico, era de acuerdo al mismo Dios que los había sacado de Egipto. Entonces Josafat comienza a crear una atmósfera de adoración. Y cuando crea una atmósfera de adoración, en el mismo capítulo 20, en los siguientes versículos, dice la Biblia que Dios le dice a Josafat: no temas, no hagan nada, quédense quietos. Dice: estad quietos, quédense quietos. ¿Y sabes qué pasó con Josafat? Vino victoria sobre ellos. Vino victoria sobre ellos. Solamente vino victoria, sino que vino retribución, restitución. Porque esos hombres, los moabitas y los amalecitas, querían robarle las tierras a ellos. Querían despojarlos de todo lo que ellos tenían. Pero Dios, a causa de una adoración de un pueblo, los llevó a la victoria con su misma mano. Dios no necesitó intervención de nadie, porque Él lo podía hacer solo. Por eso le dice: no hagan nada. Quédense aquí, que yo lo voy a hacer. Es mi mano la que los va a defender. Es mi poder el que los va a librar. Y así pasó. La adoración trae rompimiento. Y eso pasa en Josué. Con Josué y el pueblo de Israel. Cuando le dan las 6 vueltas a la muralla de Jericó. Dice la palabra que 6 vueltas fueron en silencio, como Zacarías, mudos. Pero la 7ª vuelta, ellos gritaron, pero ellos no gritaron como cuando pasa un ratón y tú te asustas. ¡Ah! No, ellos no gritaron así. El grito de ellos fue la adoración que se estremeció en los cielos, que produjo rompimiento aquí en la tierra, en esos muros. La adoración genuina de un pueblo que sabía que Dios los estaba direccionando provocó rompimiento en unos muros que les imposibilitaban pasar al otro lado. Cuando tú adoras,
trae rompimiento. Y ese rompimiento te va a llevar a pasar al lado de tu conquista, al lado de lo sobrenatural, al lado de tu promoción, al lado de tu ascenso. Y número 3, la adoración trae libertad. Y quiero que vayas conmigo rápidamente al libro de Hechos. Al libro de Hechos. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Están aquí o no están aquí? ¿Sí o no? Amén, pastora. Aquí hay unos que voy a colocar de ejemplo ahorita porque, amén, pastora, amén. ¿Están aquí o no están aquí? Hechos 16, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ojo, mientras iban a la oración, o sea, tú tienes que prestarle mucha atención a la Biblia para que tú puedas entender lo que dice la Biblia. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea que ya la divina no era divina, sino era hija de Dios, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas a Pablo y a Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Hable duro, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Maicolito, ¿qué hacían? Cantaban. Amén. Amén. Cantaban himnos al Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí, cálmate, no nos hemos ido. Pasa lista, ven, aquí estamos, cálmate, no te mates. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y comenzaron a hablar la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué hizo el carcelero que les tenía los pies atados? Se los llevó al calabozo, se los llevó a su casa, y le comenzó a darles de beber, a darles de comer. ¿Y sabes qué más pasó? Le dijo de pronto a la hija o a la hermana o a la esposa: oiga, tráigame un poquito de alcohol y algodón, porque yo tengo que limpiarles a ellos todo el daño que tiene su cuerpo por unos azotes injustos que vinieron a acontecerle. ¿Sabes qué me impacta esta historia? Una adoración dentro de una cárcel puede hacer que no solamente tu propósito se cumpla, porque se va a cumplir, sino que también provocará que los que están a tu alrededor reciban al Señor en su corazón. Pablo, dice la palabra de Dios, y Sila, cuando los llevan, mira, imagínatelo, Pablo y Sila fueron a un calabozo,
Ellos fueron introducidos en un calabozo. ¿Alguna vez usted ha ido a las murallas de aquí de Cartagena? ¿Ha ido al castillo San Felipe? ¿Sí ha ido? ¿Ha ido a los túneles más remotos, más abajo? ¿A los que no se pueden ir ha ido? ¿Por qué ha ido si no se puede ir? No, mentira, yo también he ido. Ay, Señor, perdóname, en nombre de su Padre, en nombre de nuestro amén. ¿Qué pasa? Imagínatelo, en un calabozo, en lo más profundo, no había sol, no entraba la claridad. Su cuerpo estaba ensangrentado, dolido, afligido. ¿Y qué fue a hacer Pablo y Silas a esa ciudad? Lo leímos al principio. ¿Qué fueron a hacer? A orar, dice. Y mientras ellos estaban orando, ellos iban a orar. ¿Qué es orar? Hacerlo de Dios, hacerlo correcto, cumplir con su asignación. En ese momento los azotan, los golpean, les pegan. Pero ¿qué dice Pablo y Silas que hicieron? Comenzaron a orar y a cantar himnos al Dios Todopoderoso, porque ellos sabían algo que tú y yo a veces desconocemos hoy en día, que la adoración tiene el poder, para obrar con libertad absoluta en tu vida y en mi vida. La adoración tiene el poder para que todo cerrojo, toda cadena, toda opresión de las tinieblas que quiera meterte en un calabozo y no te quiera dejar ver la voz de Dios, no te quiera dejar ver a Dios. La adoración provoca que esas cadenas que te tienen metido en un calabozo, que no te dejan ver la bondad de Dios en tu vida, sean rotas y quebrantadas en el nombre de Jesús. Un hombre en una cárcel, ¿cómo puede adorar? Un hombre en una cárcel, ¿cómo puede predicar de Dios? Ese hombre fue a hacer algo de Dios. Alguien puede decir, ay, pero Dios no lo guardó. Él fue a orar, él era un hombre de Dios. ¿Cómo es que Dios no lo guardó? ¿Cómo es que Dios no lo cubrió? ¿Cómo es que Dios no mandó ángeles para que lo sacaran? No, es que cuando tu adoración está en un nivel superior, tú sabes que aún lo malo que te pasa, el pastor lo predicó el viernes, todo será encaminado a mi bien. Todo lo malo que te pueda pasar, todo lo difícil que pueda acontecer, todas las circunstancias desfavorables que puedas estar atravesando, cuando tu oración es elevada a un nivel superior, tú entenderás que de algo bueno Dios va a sacar esa situación, que de algo bueno Dios va a permitir esa situación para sacar algo excelente en tu vida. Ellos entraron por una injusticia, pero qué mejor regalo para un predicador que almas se conviertan. Qué mejor regalo que para un pastor, que cuando alguien llega por primera vez le hacemos la oración de fe. No es por llenar un ciclo, es porque pasó de muerte a vida, es porque esa alma que se iba a perder, el Señor la rescató a través de una confesión de su boca. Qué mejor regalo para un apóstol de Jesucristo, que cuando él predicara la gente se convirtiera inmediatamente al Señor. Yo creo que el regalo que Pablo se llevó fue la conversión del carcelero y de su familia. Los cerrojos fueron abiertos a través del terremoto, pero Pablo no salió, ni Silas tampoco. Ellos entendían que aunque habían sido injustos en meterlos en el calabozo, ellos no podían desautorizar una autorización, valga la redundancia, de una autoridad que los había introducido allí. Por eso ellos dijeron, no, nosotros no vamos a salir. Si quieren que uno salga, que vengan los magistrados y nos digan ellos mismos que fueron los que nos metieron, que tengamos que salir. Así que los magistrados, ¿sabes qué hicieron? Llevaron. No, sáquenme a Silas, sáquenme a Pablo, sáquenmelo rápido. No, que se vayan para su ciudad, ellos no tienen nada que hacer aquí. Porque cuando tú levantas, creas una adoración en espíritu y en verdad para con el Señor te defiende. Tú no vas a tener que hacer las cosas en tu fuerza, tú no vas a tener que buscar las estrategias en tu fuerza, tú no vas a tener que buscar la bendición en tu fuerza, porque cuando levantas una adoración, el Señor se lo toma
toma muy en serio. Y cuando alguien le adora en espíritu, en verdad, ¿sabes qué está provocando en el corazón del Padre? Que se manifieste en la casa de esa persona. Por eso en esta mañana hay una adoración que se va a levantar, hay una adoración que se va a elevar, hay una adoración que tiene que cambiar tu casa, hay una melodía que se tiene que cambiar, hay una